Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Pues muy buenos días y bienvenidos a este encuentro de Laicos en Marcha que, como todos saben, como todos sabéis, lleva por título El laicado y la santidad laical, Iglesia en pleno mundo. Pido disculpas, son problemas del directo por haber empezado con un poquitín de retraso, pero bueno, los distintos asuntos de ajuste de la recepción pues han hecho que tengamos estos minutos de cortesía, como se suelen llamar a veces, ¿no? En todo caso, pues mis disculpas. El proyecto Laicos en Marcha es un ámbito de encuentro y comunión para crecer en la conciencia de nuestra identidad y responsabilidad bautismal, para compartir experiencias y alentar la fe que juntos vivimos, para crear lazos, trabajar unidos y llevar el Evangelio a nuestros ambientes. Se trata de ofrecer una plataforma en la que podamos ayudarnos a vivir la santidad laical y en la que, como bautizados laicos, podamos hacer presente nuestro compromiso de fe en los diversos ámbitos de la vida: la familia, el ámbito laboral, la vida social, la educación y tantos otros, y juntos compartir y desarrollar acciones de evangelización. Antes de entrar en el contenido de este encuentro, quiero hacer llegar mi agradecimiento a quienes lo han hecho y lo están haciendo posible. En primer lugar, a la diócesis de Pamplona y Tudela, en la persona de nuestro arzobispo, don Francisco Pérez, por el apoyo que desde el principio ha brindado a esta iniciativa. También a don Juan Carlos Elizalde, que nos acompaña, y a quien aprovecho para desear el mayor fruto en la misión que la Iglesia le ha encomendado y asegurarle nuestra oración perseverante y cercana. También a los párrocos y responsables de movimientos que han acogido esta iniciativa y han colaborado en darla a conocer. Al Seminario de Pamplona, que nos ha ofrecido sus instalaciones en la persona de su rector, don Miguel Arramevere, y a todas estas personas que están por aquí colaborando en la organización, el cuidado y la atención a los niños, a los ponentes que nos acompañan y a cuantos van a intervenir a lo largo del encuentro: Grupo Semá, José Sevillano, Ariel Rubio. Finalmente, deseo recordar muy especialmente a todas las comunidades de contemplativas y contemplativos de Navarra, a quienes se han pedido oraciones y que en estos momentos se están ofreciendo por el fruto de este encuentro. A todos, gracias, gracias de corazón. Es la hora de los laicos, repetía incansable el beato Pablo VI, que llega a hablar incluso de una primavera de laicado en el último tercio del siglo XX. San Juan Pablo II, en diversas ocasiones, pero de modo especial a través de la exhortación Christi Fidelis Laici de 1988, ha avanzado mucho en la comprensión eclesial de la vocación del laicado católico, tomando como base el Concilio Vaticano II, en el que se expresa el redescubrimiento de la plena vocación cristiana de todos los miembros del pueblo de Dios. Los bautizados laicos, señala la doctrina conciliar, participan plenamente y son responsables de la misión del pueblo de Dios de acuerdo con su índole secular. Poseen la dignidad y la gracia de hijos de Dios y son llamados a la santidad, a la plenitud del amor. La secularidad es una de las dimensiones del ser de la Iglesia misma. Es la presencia y la responsabilidad respecto del mundo que a ella le corresponde y en la que participan todos sus miembros según sus funciones propias y respectivas. La índole secular propia del laicado es un modo concreto y específico de la secularidad propia de la Iglesia, de la relación cristiana con el mundo, que consiste específicamente en contribuir a la salvación del mundo desde dentro, a modo de fermento, según la expresión de la Lumen Gentium. El modo que toca a los fieles laicos de ejercer esa secularidad como partícipes del misterio redentor es mostrar al mundo,
a través de sus tareas, actividades y trabajos cotidianos, lo mismo ordinarios que extraordinarios, el destino para el que fue creado ese mundo por Dios y contribuir a llevarlo a la perfección. A través de sus laicos, mujeres y hombres, la Iglesia se hace solidaria de modo tangible, creativo y comprometido con la humanidad entera. Vive y sufre con ella, hace suyos sus afanes y problemas y los sitúa ante el amor de Dios. Las tareas que desempeñan los fieles laicos en su vida de cada día son el instrumento habitual de su santificación y de la redención del mundo. La laicalidad no es, en modo alguno, un cristianismo fácil, sino un modo de vivir la fe propio de las trincheras. Un apóstol español de laicado, el jesuita Tomás Morales, insistía en que la raíz de todo impulso movilizador que le compete al laicado es el tesoro del bautismo y su potencial. Su punto de partida será la renovación interior, la conversión, consistente en modelar la propia mentalidad y la propia vida para asemejarse a Cristo. Y como ha señalado uno de sus más clarividentes estudiosos, Abilio de Gregorio, que nos acompaña, todo nace de las aguas del bautismo. Advertirá también el padre Tomás Morales dos consecuencias graves del olvido de esta misión del laicado. La primera, un romo, aunque seguramente bien intencionado clericalismo del lado de la Iglesia, que ha favorecido la inercia de los laicos. Y un radical laicismo por parte del mundo, facilitado, entre otras cosas, por la ausencia de laicos preparados para asumir su responsabilidad cristiana y competente en medio del mundo. Es la hora del laicado. La movilización del laicado en extensión y en profundidad es tarea y misión de todos. El laico está descubriendo con conciencia más clara su papel insustituible en la Iglesia, decía el padre Tomás Morales. Inmensas y continuas gracias a Dios tenemos que dar todos por esta realidad esperanzadora. Pedir en nuestra oración continua que todos los bautizados descubran y vivan esta realidad debe ser nuestro empeño constante. Y como ha recordado recientemente el Papa Francisco, la nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Damos comienzo, inauguramos, como se suele decir formalmente, este encuentro, Laicos en Marcha, el laicado y la santidad laical, presencia en el corazón, en el seno del mundo. Cedo la palabra a don Juan Carlos Elizalde, que hará la presentación del ponente, don Antonio Gómez Trinidad. Muchas gracias, Andrés. Para mí es un honor estar aquí en este encuentro de Laicos en Marcha y poder presentar a don Juan Antonio Gómez Trinidad. Realmente es poner cara al tema de fondo, ¿no? Laicos en Marcha. Es un honor también como amigo, porque algo que no figura en el currículum que me ha pasado Andrés es que ya con 20 años era director de residencia de estudiantes aquí en Pamplona y con 22 catedrático de Instituto de Filosofía. Desde ahí, bueno, pues una vida entera dedicada a la enseñanza, con muchos cargos públicos, pero afortunadamente sin prácticamente dejar las aulas, el trato directo, la pedagogía, la pasión por la educación. Responsable de formación de profesores de filosofía, director adjunto del Club de Debate de la Universidad Complutense, director del programa del Congreso Internacional de Universidades, presidido por Su Majestad el Rey. Nunca en su andadura política y pública abandonó su origen, el mundo de la enseñanza y de la educación. Director general de Educación del Gobierno de La Rioja, director general de Ordenación Educativa y Universidades, diputado nacional por La Rioja, portavoz de Educación en el Congreso de Diputados, presidente de la Comisión Nacional de Educación. Digo estas cosas porque cuando estamos en casa y justamente
Juan Antonio nos dirige la palabra, se dan por obvias, pero nos viene bien un poco tenerlas presente para ver un poco la medida y el alcance de sus palabras. Tampoco quiero entrar en el capítulo de los premios porque es muy largo y aburrido. Desde el premio Fin de Carrera, del que yo fui testigo, hasta la Cruz de Alfonso X el Sabio, otorgada por el Ministerio de Educación, Premio Nacional con Capa, miembro del Consejo Escolar de Estado, en nombre de la Conferencia Episcopal Española actualmente en La Rioja también, director del área funcional de alta inspección de educación en La Rioja. Es bonito recordar todo esto, pero justamente para volver a los orígenes, la concepción de la persona, la concepción de la educación, que nace en la Cruzada Milicia de Santa María, al amparo del Padre Morales, de Abelardo de Armas, donde se forjó su temple también de educador y de apóstol. Y querría hacer una última referencia, para no comer parte de su tiempo, que el premio de los premios, la lotería de las loterías, lo que más le costó conseguir fue el sí de su mujer. Y una navarrica de Obanos, son padres de 5 hijos, y justamente ese aspecto que le configura esencialmente también le da un aterrizaje práctico que de alguna manera autentifica su enseñanza pasada por la familia y la educación de sus hijos. Esperamos, Antonio, esperamos palabras llenas de sabiduría, pero como te caracteriza, de esa llaneza de quien está hablando desde el corazón y de la misma vida. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Tengo que decir monseñor, porque uno va cumpliendo años, va cumpliendo amigos que alcanzan realmente cosas maravillosas. Es el segundo amigo que es obispo, y con otro anterior le dije: oye, Paco, antes de saludarnos, ¿cómo te tengo que llamar? Y me dijo: como toda la vida, Paco Cerro. Bueno, Paco Cerro. Él, y para los amigos, la verdad que para mí ha sido un honor, por supuesto, el que me hayan invitado, porque creo que es un lujo inmerecido, y desde verdad que es un lujo también el que Juan Carlos, con sus múltiples ocupaciones, pues esté aquí hoy haciendo la presentación, lo cual pues me da la satisfacción de dar un abrazo personalmente y poder felicitarle. Lo que siento es que mi mujer no haya estado aquí porque es una gran fan suya, cosa que yo no me acabo de explicarme, pero bueno. Bueno, entre navarros anda la cosa. Me he cerciorado que es el auténtico, porque ya saben que corren rumores de que hay 5 o 6 por ahí. Causitales no pueden estar todos se ven demasiados sitios a la vez. Yo podría contar, seguramente me toca presentarte, tus primeros ejercicios de bilocación cuando estábamos en aquella residencia, y a la vez que rezabas, pues calentabas la leche, o sea, una cosa prodigiosa. Y lo voy a pensar, ¿no? Sí, qué cosas. Bueno, la verdad es que como podéis comprobar, nos une una estrecha amistad, un cariño enorme. Además, yo le conocí en una época en la que era seglar 100%, y tengo que decir, porque era uno de mis educadores, que me ayudó más y aprendí más yo de él que él de mí. Y Juan Carlos tiene muchas virtudes, que no voy a enumerar aquí porque me he venido a hablar de él, ¿no? Pero vamos, que podría hablar más y sé más de esas virtudes que tiene que de lo que me toca hablar. Pero de lo que me toca hablar normalmente, pues voy a ver si pierdo un poco el tiempo hablando de Juan Carlos. Y una de las virtudes que tiene Juan Carlos es que donde todos veíamos problemas, él veía algo interesante, una solución. Pues es una oportunidad. Cosas divertísimas que no voy a entretener, desde una huelga de hambre que tuvimos por parte de algunos de los chavales y que luego se comían una bandeja completa de croquetas, y yo estaba muy preocupado, él no, le dije: esto es una oportunidad. Bueno, mis historias muy divertidas, pero la verdad que para mí fue siempre independientemente de que ahora adquiere responsabilidades las que Dios le ha dado, pero para mí fue un seglar ejemplar, porque era un laico comprometido en la universidad, en el trabajo que teníamos en aquellos momentos, que además de estudiar teníamos que educar, y aprendí mucho de la condición del laico optimista, del laico sonriente, del laico que afronta con un sentido
lo positivo cualquier problema y que hace además atractivo y simpático su quehacer desde una perspectiva de católico, ¿no? Y yo creo que eso es de lo que he venido a hablar. Por eso no voy a hablar de su papel como obispo porque no tengo ni idea, o lo hará bien, o lo hace todo, pero quiero que me sirva de excusa el saludo y el agradecimiento y agradecer a la Iglesia y felicitar a los alaveses porque han tenido mucha suerte y yo creo que en eso coincidimos todos. Y hay unas palabras que preparando esta charla, pues inevitablemente me llevaban aquí. Este es San Agustín. San Agustín le dijeron obispo, creo que a pesar suyo, ¿no? Que se negó y tal, porque San Agustín también tiene una vida apasionante, no digo que la de este sea apasionante, pero perdón, la de Monseñor sea apasionante. La confianza que... y le dice el obispo, y dice lo siguiente, si me asusta lo que sois para vosotros, le dice a su Dios, parroquiano, ¿cómo se dice? 10 años. Si me asusta lo que soy para vosotros, también me consuela lo que soy con vosotros. Para vosotros soy obispo, con vosotros soy cristiano. Aquel nombre expresa un deber, el de obispo. Este, el de cristiano, una gracia. Aquel, el de obispo, indica un peligro. Este es el cristiano, la salvación. Yo creo que son unas palabras preciosas y que me sirven de pórtico para entrar en lo que me ha traído aquí, que es hablar de la condición de laico, porque en última instancia, aunque hay muchos dones en la Iglesia, pero todos somos fieles. Y en ese sentido, todos hijos de Dios y todos llamados a la santidad, como intentar explicar, aunque probablemente no lo consigan. Y es una maravilla que vivamos en una época histórica donde el despertar del laicado se haya hecho de forma institucional, porque no siempre ha sido así a lo largo de la Iglesia. Ha habido etapas en la Iglesia en las que se daba por asumido, probablemente por errores humanos, que solo pertenecían propiamente a la condición eclesial pues, los clérigos, los religiosos, y que era imposible pues, que los laicos se pudieran dedicar realmente a la búsqueda de la santidad, porque para ello se necesitaba retirarse del mundo. Incluso se denominaban en la Edad Media laicos a aquellos seculares que querían participar del gobierno de la Iglesia, pero no de la condición propiamente de hijos plenos de la Iglesia. Bueno, afortunadamente esos tiempos han pasado. Yo creo que el Vaticano II fue un aldabonazo. Acabamos de cumplir 50 años y, como suele ocurrir con los grandes documentos, todo el mundo ha hablado acerca del Vaticano II, pero yo creo que son menos los que lo han leído. Yo os recomiendo que leáis, si no todo el Vaticano II, como he empezado, algunas cosas, y especialmente la Lumen Gentium, los capítulos en los que habla el 31 y siguiente de la función de los laicos. Porque esto sí que os quiero decir, yo hace poco veía que el Quijote, traducido, ampliado y mejorado al euskera por no sé quién. Bueno, pues yo me siento un poco así, que voy a hablar de laicado y voy a traducir, mejorar y ampliar lo que en realidad ya se ha dicho, por lo tanto no voy a decir absolutamente nada nuevo, sino recordar algunas de las cosas esenciales que me parece que tienen que ser aldabonazos para nosotros, para los católicos. Y es cierto, cuando antes Juan Carlos hacía algunas notas de mi vida, que yo sí que tuve la suerte de, gracias a la cruzada, de descubrir desde muy pequeño mi vocación. Yo sabía que me quería dedicar a la educación. Posteriormente, pues fui ya dilucidando por donde iba. Pero he tenido suerte. Yo cuando tengo que hablar de mí, digo que he sido un educador gracias a Dios, porque Dios me llamó para la educación y Él me ha dado la oportunidad de ejercer de educador desde distintas perspectivas. La más importante, sin duda alguna, como padre de familia, pero también como profesor y luego pues, como gestor en algún caso, e incluso, y mala gracia y las malas compañías, en algún momento hasta como político, ¿no? Pero el otro elemento clave en mi vida ha sido, y esto sí que me dejó muy marcado en mi formación cuando era adolescente en la milicia cruzada, es que mi compromiso con la Iglesia venía en mi condición de bautizado. Es decir, que yo no podía, independientemente de que Dios me llamase para el sacerdocio, para el estado religioso, en este caso para el matrimonio, y que estuviera en una actividad o en otra, pero que mi condición de
bautismo, de bautizado, era lo que tenía que estar presente en mi vida. Y eso yo creo que ha sido, sin duda alguna, junto con la vocación, pues las dos inmensas gracias, por supuesto, luego de tener una mujer, los hijos, etc. Pero los dos leitmotiv que han seguido en mi vida, y desde esa perspectiva simplemente os quiero contar algunas de las cuestiones. Es muy importante. Yo me recuerdo un día con un amigo, muy buena persona, muy buen católico, pertenece a una institución de la Iglesia muy, en fin, a la que le tengo el máximo respeto, y esta persona me decía, hombre, ¿por qué yo creo que Dios te llama para esta institución? ¿No? En fin, como suelen hacer, y además es su obligación, y si lo hacen con cariño, pues tiene que ser así, ¿no? Yo creo que Dios te quiere para esta institución. Y me decía, tú que eres un hombre católico, y los que somos católicos y tenemos unos cuantos hijos, pues ya sabéis que inmediatamente nos escriben etiquetas, ¿no? O somos tontos, o somos de los Busdei, o somos de los Kikos, o somos de... parece que no se puede ser católico, tener familia y dar testimonio si uno no lleva un apellido, ¿no? Y yo le decía, quizá a lo mejor como excusa, bueno, es que yo creo que en la Iglesia tenemos que estar los bautizados, simplemente por el hecho de bautizados, dando testimonio de que somos bautizados. No por un compromiso adicional, que me parece muy bien y que no lo excluyo, pero que probablemente algunos tenemos que decir, mira, yo por mi condición de bautizado, y a pesar de mis miserias, que eso también lo podía hablar muchísimo, pero hay niños, o gente no muy mayor, y a pesar de todo eso, sin embargo, mi condición de bautizado me exige estar presente en la política, o en la enseñanza, o donde sea. Gracias a Dios, no por méritos míos, porque eso evidentemente sería una presunción. Yo estoy convencido de que Dios con nosotros nos va poniendo en cada momento donde Él considera más oportuno, y además antes le decía a Juan Carlos que a mí me sirvió mucho cuando en algún momento tenía responsabilidades, y lo digo como reflexión para los laicos, cuando tenemos tanto miedo a veces a dar la cara, no dar la cara, porque tampoco se trata de una batalla. Yo creo que esto es una cosa mucho más sencilla, simplemente es mostrarse auténtico. A veces cuando los laicos hablamos de evangelizar, parece que tenemos que ir ahí como los cruzados de la Edad Media, con el cuchillo, tal, no, si yo creo que es una cosa mucho más sencilla, ¿no? Pues una sonrisa y que te vean auténtico, y que vean que tu amabilidad y tu bienestar y sin complejo, y te lo aceptan. Yo creo que eso, y de ahí sí que lo puedo decir, porque alguna vez tengo que lo que no se permite, de esto lo aprendí de San Ignacio, como muchas cosas. San Ignacio, cuando en los ejercicios espirituales dice, el enemigo se hace como malo enamorado, ¿no? Es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Esto ha sido una de las máximas que yo he tenido cuando me dediqué a la política, ¿no? Es cierto, son fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. Y en la medida en que el cristiano no se presenta con una cierta alegría, ¿no? Que Juan Carlos para eso era genial. Pero no voy a contar más anécdotas porque no es el tema, pero la verdad es que hay alguna buenísima. Bueno, pues cuando ven que alguien hace gala de su condición de cristiano con la mayor alegría, con la mayor naturalidad y con la mayor espontaneidad, pues oye, te aceptan y te respetan. Pero además no os podéis imaginar cómo. Pues ya saben, cuando este es cristiano, oye, pues es coherente, punto. No se trata de que los cristianos vayamos censurando a nadie, pero mostrando el respeto y el cariño que nos merece cualquier otro, simplemente porque Jesucristo vive en él, es hijo de Dios. Bien, el punto de partida no puede ser menos, aunque yo creo que cada vez, como dice el Papa en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, sobran diagnósticos, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer algunas pinceladas. Yo creo que el punto de partida de la situación en la que nos encontramos es bastante problemática. Simplemente doy unas pinceladas porque esto seguramente cualquiera de vosotros, si veis el telediario, sabéis más que yo. Vivimos en un recodo de la historia. Un recodo de la historia que hay momentos en los que se produce esto. Son momentos en los que lo que se ha mantenido empieza a caerse, pero no se sabe qué es lo que viene. Es verdad que no todo el mundo es consciente de eso, porque si uno ve solamente el telediario cada día, pues se pierde, digamos, en la vacuidad del momento, en que hoy han detenido a uno, que mañana no sé qué, que pasado hay unos políticos que dicen no sé cuánto, ¿no? Pero es cierto, si nos alejamos un poco y ponemos el gran angular, la verdad es que vivimos en un mundo maravilloso donde nunca ha habido tantos recursos como ahora, al alcance de más gente que ahora, recursos tecnológicos, recursos hoy al alcance del
Split, tenemos todo el saber prácticamente del mundo. Es verdad que una cosa es que tengas la información y otra cosa es que tengas los criterios para digerir la información. Y que probablemente en otras épocas lo que había era criterios aunque hubiera menos información. Bueno, pues pero es una sociedad de contrastes. Es una sociedad donde hoy cualquiera de nosotros puede gozar de cualquier composición clásica o simplemente de luchar contra el dolor de muela, como seguramente el rey Sol no podía luchar porque no aguantar. En ese sentido es una época maravillosa, pero a la vez, y por otro lado también la conciencia, yo creo cada vez más amplia de que somos una gran familia en la humanidad, ¿no? Excepto algunos que se empeñan en decir que son de una condición distinta y que son de una nación superior, pero bueno, eso son cosas que siempre bajo la condición humana. Hoy la conciencia de que vivimos en una gran familia, eso está pendiente. Bien. Estamos en una época, como digo, de crisis económica, siendo así que la crisis económica que hemos pasado no es una crisis de riqueza, sino de distribución de riqueza. Es una crisis financiera más que de riqueza, porque riqueza hay, y hay si se repartida. Pero es una crisis también de valores, es una crisis de sentido. Y yo creo que sobre todo en Occidente nunca hemos tenido tantos medios como ahora, pero sin embargo nunca hemos tenido tal pérdida de fines. Y como no sabemos hacia dónde vamos, pues como decía Séneca, cuando el marinero no encuentra la polar, pues cualquier rumbo le es adverso. Esto es especialmente dramático en Occidente y especialmente en Europa. No sé si recordáis que en el 2004 se intentó hacer una constitución por parte de todos los políticos, una constitución europea. Constitución que fracasó porque entre los valores que se ponían como referencia, como las raíces de Europa, pues aparecía Grecia, aparecía Roma, aparecía el Renacimiento, el humanismo, la Ilustración, pero hubo algún político que dijo que no podía aparecer el cristianismo. Y finalmente no se hizo la Constitución, no se aceptó que las raíces de Europa fueran el cristianismo. Bueno, probablemente en ese momento, entre otras cosas, faltó la presencia significativa de católicos que estuvieran ahí defendiendo el cristianismo como una de las tres colonias sobre las cuales está asentado Occidente y especialmente Europa, que son Grecia, que es Roma y que es el Gólgota, el valor de la persona. Bueno, ciertamente es así, es la situación en la que estamos. Por eso, como luego intentar recordar, la solución tiene que ser volver a las raíces. Por el contrario, nos encontramos fuera de Occidente con una situación de una gran pobreza y el retorno, lo que algunos llaman el retorno a lo lujoso. El hombre no puede vivir sin Dios, entonces aparecen pues estos nuevos problemas de las religiones, digamos, poco amigables con el hombre o con los hombres, ¿no? Si nos centramos en la situación espiritual, ¿qué podríamos decir? Pues muchas cosas. Sin ponernos dramáticos, aunque yo hoy pudiera entender al pesimismo, cosa que sería una falta de cabeza con vosotros, yo me voy a centrar simplemente en un párrafo, que lo hizo los obispos, pero estos saben más que yo. Hay un documento muy bonito de los obispos que han hecho ese plan pastoral para el 2016-2020, donde hacen un diagnóstico de la situación en España y luego hacen una programación y medidas para los próximos 4 años. En el resumen, después de analizar las causas, dice: un examen humilde y sincero de la situación espiritual de nuestro pueblo, hecho y valorado con ojos cristianos, nos obliga a reconocer el empobrecimiento religioso de nuestra Iglesia y de nuestra sociedad. Ha disminuido mucho el número de creyentes practicantes, ha aumentado el de los indiferentes, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Las normas y los modelos cristianos de comportamiento son olvidados cada vez con mayor facilidad. La institución familiar y la defensa de la vida se han deteriorado profundamente. Nos falla la educación religiosa efectiva de muchos niños y jóvenes. La corrupción moral está muy extendida en la sociedad. Han aumentado las desigualdades sociales, etc. Ante este panorama no podemos quedarnos indiferentes y tampoco dejarnos olvidar por el bien. Bueno, después de esa pincelada, a uno se le puede quedar mal cuerpo. Y decir, pues vaya época en la que me ha tocado vivir. Bueno, la historia de la humanidad y la historia de la Iglesia es la historia de la crisis permanente, más o menos profunda. Pero siempre hemos tenido crisis, siempre hemos tenido problemas. Siempre. Uno lee y siempre eso, todo lo claro, ay, no lo vais a condenar. Lógicamente, ellos eran los que se encargaban de la predicación. Digo, lo traigo porque no porque querían más. No, pero para ellos no tenían oportunidad de salir arriba al púlpito, ¿no? Pero hay un problema, y un problema que a mí me parece
pequeño matiz que hace un poquito más grave la situación, o al menos a mí me parece que es un poquito más grave. En la medida en que nosotros, porque una cosa es saber hacia dónde se va y luego las debilidades de la condición humana, dice, yo voy a Santiago, porque esta noche voy a correr una juerga, me voy a quedar ennegrado y voy a perder una jornada. Bueno, no sé cómo para ennegrado, ¿no? Oye, sí, que voy a encontrar con los amigos y voy a hacer la cosa mucho más lenta, ¿no? Y ahora que no me ve nadie voy a coger el autobús y me salto. Bueno, pero sabemos hacia dónde vamos. Y siempre habría algún cristiano o algún creyente que nos diga, esto no es hacer el camino de Santiago, de Santiago no te hace caso, estás saltándote y además te agarras de vez en cuando alguna licencia. Bueno, pero vamos a Santiago. Yo, la especial gravedad que veo en estos momentos es que hemos perdido el norte. Y como consecuencia de perder el norte, perdemos la esperanza. Y eso me parece especialmente grave. Por eso una de las misiones, de las cosas más rápidas que tenemos que hacer los laicos, y esto lo dice el Papa Francisco, es recuperar la esperanza y la alegría que brotan de la esperanza. Hay una frase de Margarita Yourcenar, en Memorias de Adriano, que a mí siempre me llamó mucho la atención. Algunos dicen que estamos un poco en una situación similar, antes decía yo, un recodo de la historia, pues como cuando cae el imperio. Bueno, por cierto, la frase esta del recodo de la historia, aunque he visto que se la atribuyen a dos personas distintas, yo me inclino más por San Agustín. Cuando a la puerta de Cartago, él se da cuenta de que están ya entre los bárbaros y que va a caer la civilización. No todo el mundo era tan perspicaz como San Agustín, que además de santo fue filósofo y bueno, ha escrito realmente cosas maravillosas. Es decir, estamos en un recodo de la historia, no sabemos qué es lo que viene, pero sabemos que de donde venimos eso ya no se sostiene. Probablemente no se sostiene no porque no valieron los principios, sino por el mal uso de los principios que hemos hecho. Bueno, Margarita Yourcenar, cuando escribe Memorias de Adriano, ya no es un emperador que le toca a él también en una etapa de la caída del imperio. Y entonces dice una frase maravillosa que yo os quiero, os lo ofrezco para que penséis. Dice Margarita, era una época en la que los dioses habían muerto y aún no había nacido Dios. Los dioses que dieron lugar al Imperio Romano habían muerto, pero aún no había nacido Dios. Pero es que ahora estamos en el siglo XXI. Y el siglo XX empezó con una frase, Dios ha muerto, le hemos matado. Esto lo dijo Nietzsche, que aunque estaba loco no era tonto. Por lo tanto, el siglo XX ha sido el intento consciente de matar a Dios y ocupar el puesto de Dios. Y eso se intentó conseguir de forma cruenta, matando a aquellos que no querían. Los grandes campos de concentración, con los millones de muertos, que todavía recordábamos cuando Auschwitz, a los 76 años, cuando se abrió, se dio cuenta de que aquellos que prometían paraísos habían creado un auténtico infierno, o el infierno del comunismo, un proyecto intelectual, satánico, para crear paraísos cargándose de Dios, 100 millones de muertos. ¿No? Fracasado. Pero hay otra forma de matar a Dios, y es anestesiar las conciencias, para que el hombre no sienta la necesidad de buscar a Dios. Y ahí es donde estamos. Porque mirad, aunque luego intentaré dar algunos brochazos, el tema de la educación, que tiene muchas derivaciones y que es muy problemático en el día de hoy, y no por la 11, aunque también, pero por otras cosas más profundas, el problema de la educación es que en estos momentos no sabemos en qué consiste educar, y no sabemos en qué consiste educar porque no sabemos qué es el hombre. ¿De qué va esto de ser hombre? ¿Y quién nos ha dicho lo que es el hombre? ¿El cristianismo? El otro día yo leía, me temo que lo voy a seguir leyendo, pero bueno, eso hace mucho. El otro día yo leía una noticia que a mí me preocupó, me asombró. Estoy a punto de llamar a Andrés, desde la Andrés Macho a la que nos viene. Nosotros somos profesores de filosofía
El otro día leí una noticia que un tribunal americano había declarado ya que hay personas animales, unos determinados simios superiores, no sé cuáles, personas animales. Claro, a ver, que se gana el sueldo diciendo al chico que la persona es una sustancia de naturaleza racional, y aquí a mi buen amigo Mariano, que sabe de esto muchísimo. ¿A dónde vamos? Tenemos que cerrar el kiosco, tío. Que el concepto de persona... ¿Por qué digo esto? Porque en la medida en que nos hemos cargado, o se ha cargado la civilización cristiana desde el punto de vista teórico, desde ese mismo, se ha perdido el concepto de qué es el hombre. Hemos cortado con nuestras raíces. Pero educar en última instancia no es más que transmitir un pasado cultural, unos valores que nos han permitido llegar a ser lo que somos, y preparar para un futuro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en estos momentos? Que el pasado lo hemos tirado por la borda. Antes se contaba de Giscard d'Estaing, se caga y dice, nosotros no somos cristianos. Pero es que en estos momentos ya del pasado no se habla, del conocimiento de la historia, y del futuro tampoco. Entonces, ¿qué es lo que queda? El presente. Y vivimos, y aquí es la negación de Dios, no desde un planteamiento teórico, consciente, cruento, como el del marxismo, como es el del comunismo, sino matar a Dios de una forma incruenta, que es quitarlo de la necesidad que tiene el hombre de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Cortándole el pasado, cortándole el futuro y haciendo que se disuelva en la instantaneidad del presente. Solo importa el momento presente, en el que tú te tienes que desvanecer. Pero claro, si en el momento presente lo único que me queda es el momento presente, no entendido en el buen sentido, como que es el único momento en el que Dios te está dando estos segundos para que tú contestes a Dios mejorando. No, eso es otro concepto. Es decir, vivimos en un presentivo donde falta proyecto, donde falta pasado, falta esperanza. Y en esa situación es muy difícil transmitir el Evangelio, transmitir la buena noticia. Como solo importa el presente, y la religión habla de un pasado y habla de un futuro, nos habla de un pecado original que explica gran parte de nuestra condición actual, pero nos habla de la vida eterna, que es hacia la que tenemos que caminar. Si quitamos pasado y futuro, me queda exclusivamente aquí. No sé si han observado, que lo habéis observado, que en el telediario, el primer cuarto de hora de los telediarios es un desastre. Si alguien viera desde fuera de la Tierra el telediario, diría, este sí tendrá que ir. Está muy jodido. Pero a partir del minuto 15 es todo banalidad. No importa. Entonces, es así, lo he comprobado, no más de 12 minutos de mala noticia. Luego es todo frivolidad. La última bobada que ha hecho un humano es la variedad, porque no se aguanta mucho, ¿no? Y lo que se trata es, bueno, no te preocupes, que ahora pasamos a otra cosa, al gran hermano o lo que sea. El gran hermano. Nosotros ya me enteré que hay 70.000 que son los que se presentaron a la selección de la edición 16 de Gran Hermano. Claro, una sociedad, esto está en otro evento, presentarse al Gran Hermano dentro de toda la libertad de los hombres, pero es muy sintomático. Si hay 70.000 personas que están dispuestas a prostituir su alma por su y su alma, algo funciona mal. Bueno, entonces es difícil cristianizar o evangelizar cuando socialmente se han cortado las raíces y se ha intentado también cortar el planteamiento futuro. No pienses, no te plantees nada. Yo es que de alguna forma a veces planteo cómo podemos los cristianos, cómo pueden los sacerdotes, no cristianos, vamos a dejarlo de los cristianos, cómo podemos evangelizar si no transmitimos la necesidad de ser salvado. Si lo único que es el momento presente, para el momento presente siempre quedan recursos. En última instancia, si el momento presente es muy jodido, la seguridad social, que te pone un calmante, ¿no? Pues, de la muerte no se habla, no se quiere hablar. Es más, antes aún veíamos a la gente que se muere. Hoy, cuando uno entra en esa fase final, se pone allí, se aleja. Hay unas instituciones que hacen eso más cómodo, tránsito. Es difícil si no se recupera la necesidad de salvación, poder evangelizar. ¿Para qué? Que no te va a salvar, te va a llevar una vida mejor que la que tengo, imposible. Es difícil cuando la religión está
está poco valorada, más que poco valorada, cuando está prohibida. Yo sigo participando en algunos debates, algunas tertulias radiofónicas, algunas cosas así, y la tónica general es lo religioso tiene que quedarse en la esfera de lo privado. Es el mal gusto hablar de lo religioso en público, incluso en una comida. No se puede hablar de lo religioso. Cuando por otro lado, pues hay una exaltación, pero una exaltación bestial del bienestar y un olvido del bien ser. Lo único que preocupa es el bienestar. ¿Y quién se encarga del bienestar? El Estado. Y si no es el Estado, el mercado, a través pues, de los distintos. ¿Y si fracasa el Estado y fracasa el mercado? ¿Qué es lo que ocurre en la crisis? Entonces nos salva la familia. Y el tercer sector, las ONGs, que son aquellas que tienen una concepción antropológica más allá del inmanentismo del momento en el que se vive. La crisis por la que hemos pasado, o estamos pasando, no hubiera sido igual hubiera sido muchísimo más cruel si no hubiera sido gracias al colchón de la familia. No se puede hablar de estos temas. Hace que nos hubieran, bueno, y por último, el subjetivismo, el relativismo, y en última instancia la pérdida de libertad. Porque es cierto que hay una pérdida de libertad. No se puede hoy hablar de aquello que sea políticamente incorrecto. Tremendo. Los que tenemos que exponerlo de vez en cuando a los focos y a las luces y a los micrófonos, es terrible. Te pueden coger, pueden decir lo que sea, pero que no te salga de lo políticamente correcto. Y hay una pérdida de libertades externas porque hay una dictadura que es incruenta, pero como yo me atreva a salirme de los cauces políticamente correctos, entonces soy un mártir. Y es verdad que no se va a atacar el cuerpo, pero hay una muerte civil. Y si yo me atrevo a decir que estoy en contra del aborto y que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, y que ser hombre y mujer es una cuestión de naturaleza, y no es una cuestión de modas, y me atrevo con eso a decir que la persona es una sustancia individual de naturaleza racional, etc., me dicen, macho, será para ti. Pero entonces tú no estás con los derechos de los animales. E inmediatamente soy condenado a la muerte civil y ya se me apagan los micrófonos. Bueno, es difícil esto, pero es más difícil porque también, no nos engañemos, somos débiles. Y somos débiles los laicos por el hecho de que somos personas. Tenemos la tara humana, la tara esencial del pecado original y somos seres débiles. Nuestra condición humana nos hace ser miedosos. Tenemos miedo, somos débiles, no somos coherentes y eso nos quita prestigio. Alguien ha dicho que unido a la osadía de los malos está la cobardía de los buenos. Unido al atrevimiento de los ateos, de los beligerantes, está el buenismo de los creyentes. Ellos no tienen la verdad, pero su verdad se vuelve intolerante. Hay de ti como no participes de esas verdades parciales que se convierten en absoluta. Nosotros sí tenemos la verdad, pero a veces rayamos en una tolerancia que limita con la cobardía. Y es difícil a veces esto. Y hay otra cosa. Ellos tienen una pasión por aquello en lo que creen. Y nosotros hemos perdido la pasión por lo que creen. Os cuento una anécdota porque estoy poniendo muy dramático. Estando yo de diputado, pues yo me llevaba muy bien con un diputado que, en fin, que tiene un aspecto exterior de ser un poco... esto no se está grabando, bueno, se está grabando luego lo tendrá que ver. Bueno, en fin, un poco agresivo. De hecho, hicieron un muñeco de él y aparecía Joan Tardá. Joan Tardá proviene de una familia muy católica y su madre rezaba rosario por él y tal. Y hecho una iniciativa de la capital políticos de la escuela. Yo me llevaba muy bien con él porque había un vínculo de amistad, aunque en público nos juzgábamos y tal, pero había un reconocimiento. Y un día, al salir de un debate de televisión, dije, ya, no es posible, macho. Tú tienes que tener un fondo de cuestión. Hombre, mi madre.
ahí ese fondo, efectivamente ahí. Y cuando hizo una iniciativa, una proposición no de ley para quitar los crucifijos de las escuelas, de los colegios, pero dijo, hombre, Joan, joder, hazlo por tu madre. A tu madre ahí con el rosario y tú quitando los crucifijos, ¿le vas a dar un minuto a tu madre? Ya, pero es que... Bueno, luego lo voy a contar porque hubo una anécdota de esta de política parlamentaria en la que él me ayudó en la estrategia para que yo ganase mi parcela, llevándose al PSOE hacia la izquierda. Y me decía, tira centro que marca gol. Se había llevado al PSOE muy a la izquierda y efectivamente tira centro y marca gol. Bueno, eso solamente se puede hacer cuando hay una empatía, cuando hay... Y me acuerdo que un día yo le dije, oye, Joan, ¿sabes qué te digo? Oye, que admiro tu fe. Me dice, Trinidad, ¿qué dices? Oye, que tienes mucha más fe que yo, de verdad. Mira, yo paso por los sitios y veo un crucifijo, oye, y ni me entero. Y tú pasas por un crucifijo, joder, y te sale un sarpullido. Tú sí que tienes fe. Y ya me gustaría tener un poco de fe. Es verdad. O sea, tienen más fe que nosotros. No es verdad que no crean. Si no creyeran no sería indiferente, ¿no? Yo lo que dices es la bruja, ¿no? Vale, ¿no? Bueno, ¿y cómo salimos de esta? Pues, bueno, aquí hay otras muchas cosas. Yo os animo aquí que veáis la Evangelium Gaudium, donde el Papa Francisco habla. Es muy bonita, a mí me ha encantado. Y además está escrito con un lenguaje de pastor. Y es divertida. Utiliza algunos términos, como son estos argentinos, piñerear, dice, bueno, toma la iniciativa, ¿no? Bueno, tiene un lenguaje fresco, pero si alguno cree que le da a los conservadores y a los progres, le da a todo el mundo no hay nadie que se quede, que no haya un momento en el que se remuevan así y le dijo, como el Papa Francisco, me parecía bueno, y lo es, porque siempre rezuma por todos lados el mensaje de la misericordia, que a mí me parece que es una maravilla en los tiempos en que estamos, pues que tengamos este Papa que haya puesto el acento en la misericordia. No es el único, ¿no? Porque como bien sabéis ya Juan Pablo II instituyó la celebración de la Divina Misericordia. Esto es una inconveniente que tiene que traer muchos papeles. Estamos hablando de los defectos de los evangelizadores, ¿no? La mundaneidad que dice el Papa, pues es otro de los. Y ahí está, él denuncia dos errores fundamentales. Uno que puede ser el encerrarse y creer que yo a solas con mi Dios y punto. Y el otro, el creer que el cielo lo ganamos a pulso, que hay que asaltar el cielo. Pues no, el cielo entramos porque Dios quiere y por su infinita misericordia. Y en eso yo creo que tenemos muchísimo que aprender. Vale, pues como no me parece, ya para. Bien, ¿cómo salimos de esta? Pues en algún momento nos hemos desviado del camino. Y yo creo que hay que volver a los orígenes. Nos suele pasar cuando los que nos gusta la montaña, pues que hay momentos en que te despistas, en que no sabes dónde estás, si viene niebla, no te digo, la niebla es horrorosa. Y entonces lo mejor, si te lo permite, es desandar el camino y ver dónde te alejaste. Y yo creo que este es el gran reto, volver a las raíces. ¿Y cuáles son las raíces? Pues mira, yo aquí voy a mezclar un poco mis reflexiones y mis recomendaciones a nivel personal con mis recomendaciones o mis análisis más bien de tipo sociológico. Yo creo que hay que volver a recobrar aquel amor primero. Aquel amor primero en el que nos sentimos realmente queridos por Dios. Aquel momento, cada uno tiene su propia historia, en que se sintió hijo único de Dios. Digo único en el sentido que no hay otro como tú. Es tremendo, pero yo creo que bastaría caer en la cuenta ya lo decía Benedicto XVI, hay que tomar conciencia que el cristianismo no es el encuentro con una ideología, sino con una persona. Dios sale al encuentro. El Papa, en
que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo. O al menos, para Dios el Papa, a tomar la decisión de dejarse encontrar con Él. Yo creo que esto es lo fundamental. Es decir, no podemos evangelizar si nosotros no volvemos a llenarnos de aquel amor primero, que nos llenó de satisfacción, que nos dio todo tipo de consuelo, que nos dijo, esto es maravilloso, por esto sí que merece la pena. Y que luego nos hemos ido cargando de polvo en el camino. Es lo que San Ignacio nos dice con otras palabras, el principio y fundamento en los ejercicios. Dios nos creó. A mí este año me está sirviendo mucho para hacer la oración, las letanías del agradecimiento, que os invito a todos, si no los tenéis, a colgar en internet. Gracias, Señor, por tus misericordias que me acercan de tu mayor, que las arenas de los anchos mares y que la luz del sol. Es impresionante. En la medida en que nosotros seamos capaces de volver a encontrar ese amor primero, por el que nos sentimos realmente únicos, saber que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, libre y con capacidad de amar, de crear, de buscar la verdad, de hacer el bien. Cada uno de nosotros somos como un regalo que Dios hace a este mundo para que el mundo sea mejor y más bello. Lo dice en la presentación, que supongo que habrá hecho los organizadores, Andrés, termina con una frase preciosa que va a estar en línea por esto, como la tendréis por ahí. Yo con los papeles me veo mucho. ¿Tienes la justificación? Señor, ¿por qué no haces nada para que este mundo cambie y mejore? Te he hecho a ti. Magnífico. Magnífico. Lo cual nos mete en un misterio mucho más profundo, que lo primero tiene que ser la aceptación de uno mismo, con todas las limitaciones. Dios te quiere tal como eres. Único. No te cambiaría por nadie. Pero a ese hombre, a esa mujer que está desesperada, que está maldiciendo, alguien dijo que el infierno es la condena que uno hace de sí mismo, ¿no? Yo tendría que, a ver si... Bueno, ¿y cómo se salva uno a sí mismo? En la pequeña desesperación del día a día y tal, sabiendo que hay un ser que te quiere como eres. Cada uno de nosotros somos como un regalo que Dios hace a este mundo para que el mundo sea mejor y más bello. Sí, tú eres importante para Dios. Estás bien hecho tal y como eres. Acéptate y quiérete. No hace falta que seas más guapo ni más listo, ni más alto ni más bajo. Dios te quiere como eres y ha sido obra de tus manos, de sus manos. ¿Te crees más listo que Dios para cuestionar la bondad de su creación? Eso es soberbia. El origen de todos los males, el pecado de nuestros primeros padres, querer ser como Dios, inventarle la manera del Creador, creer que tú lo habías hecho todo mejor que nuestro Padre Celestial, ponerte a ti en el lugar de Dios para decidir por tu cuenta lo que está bien y lo que está mal. Es tremendo. Insisto mucho en esto porque me parece que es la clave de lo que tiene que ser la evangelización. Sentirnos queridos radicalmente por Dios, con todas nuestras limitaciones. ¿Os dais cuenta? Al menos a mí me pasa, yo creo que a algunos de vosotros también, a todos, pero que se nos mete como nos gusta juzgar, condenar, premiar. Este no. Y claro, si uno es sensible a sí mismo. Dios nos quiere tal como somos, lo cual no significa que no tengamos que hacer las cosas como Dios manda, pero eso sería otra cosa. Dios nos ama y nos quiere que seamos felices, y para llegar a serlo y vivir una vida plena nos enseñó el camino. Amar hasta el extremo, derrotar el pecado y a la muerte con una solidez sobre todo el tiempo. Bien. Ahora bien, cuando uno se llena de este consuelo, yo creo que, por ejemplo, el problema que tenemos los laicos que andamos por el mundo intentando hacer oración, pues yo llevo tantos años como llevo de vida consciente intentando hacer oración y sigo haciendo garabatos, pero cuando únicamente me sale un poco de cosas así, es cuando me siento y digo, voy a dejar que mirar cómo Dios me mira.
consoladora para los que somos poco piratas. Es que no necesitamos ya tanta filosofía. Y no necesitamos tantas historias. Mira cómo Dios te mira. Es impresionante. Los que somos padres nos damos cuenta de la debilidad que tenemos, de la grandeza de ser padre y de lo débil que somos los padres. ¿Por qué? Pues porque aunque nuestros hijos a veces nos vean como ya está el papá, dándole la brasa, el autoritario y tal, los padres somos tremendamente débiles. Los padres dependemos de aquellos que dependen de nosotros. La debilidad de nuestros hijos nos cautiva. ¿Qué haría un padre para evitar los sufrimientos de Dios? ¿Sabéis lo que es ser padre? Ser padre es sufrir. Llegar a ser padre es llegar a ser vulnerable. Ser padre es pasar por la experiencia de una dependencia infinita respecto a un ser infinitamente pequeño, indefenso, depende de nosotros y por eso es tan poderoso en nuestro corazón. Cómo se depende de la gente que depende de nosotros. Dios, ahora pegamos el salto de la paternidad humana a la paternidad divina. Dios nos ha dado poder sobre él. Lo que voy a decir a lo mejor es una burrada de teología, pero como tampoco aquí está el Concilio de Trento, pues somos más fuertes que Dios. La misericordia le puede. Ya sé que es una burrada teológica, Monseñor. Dios ha querido tener necesidad de nosotros. En el Catecismo hay una frase también de San Agustín que es impresionante. La oración es la sed que Dios tiene de la sed de los hombres. Dios tiene sed de nosotros. Y Dios es quien nos pone la sed de nosotros. Y por tanto, cuando nos sentamos delante de Dios, gracias Señor, porque me has despertado la sed, aunque tú sé que también estabas sediento. Esto es maravilloso. Esto es lo que diferencia a la religión católica de otros tipos de religión. Claro que los hombres aspiraban y querían llamar la atención de los dioses, pero los dioses no necesitaban de los hombres. Como muchos le echaban un ojo a los seres, eran pocos. Era el cuerpo. Pero aquí en el cristianismo es al revés. Es que Dios se ha encaprichado con nosotros. Se ha encaprichado y depende de nosotros y nos busca. Y nos busca tal como somos. Y por muchas cualidades que hagamos, ahí Dios es donde más hay más alegría. Y entonces ahora se entiende perfectamente toda la parábola del Evangelio, la del hijo pródigo, la de la moneda perdida, etcétera, etcétera. Joder, de verdad, y me lo digo a mí, porque yo doy esto para convencerme yo, no para convenceros a vosotros. Y porque a mí se me olvida, y cuando leo esto digo, bueno, verdad, macho, tú. Porque si no fuera por esto, yo no me atrevería a abrir la boca. Pero digo, es que esto es así. Ahora, ¿qué ocurre? Mirad, las alegrías, el bien, dicen los filósofos, es difusivo. El bien se comunica, se expande. En terminología, digamos, de psicología humana, una alegría cuando se comunica aumenta. Una pena cuando se comunica disminuye. ¿No? Bueno, ¿y qué hacemos nosotros si tenemos esta alegría y no la comunicamos? Y nada, estamos fallando. Ya sé que es nuestra debilidad y que el Señor no pasa nada, pero, macho, que es así. Que es sentirte amado y saber que Dios te llama a la santidad. Pero no es un acto de voluntarismo. Había una de las frases también de ese texto que me ha sorprendido. Tremendo. Dice, no recuerdo, pero está por ahí, podéis decirlo. La Eucaristía no es un premio que se dé a los que han conseguido. Es una generosidad de Dios. ¿Quién de nosotros puede ser merecedor de la Eucaristía? Que te pégate pegadillo, que no sé qué. Oye, un pegadillo te vas a dar.
como el bien es difusivo, tenemos que comunicar a los demás ese don que hemos recibido. ¿Por qué? Joder, porque queremos a otro. Macho, pero si es que si tú no sabes lo que tienes. Y por eso, esta tarea, que simplemente como hombres ya tendríamos, pero como bautizados aún más, porque como bautizados pertenecemos a una nueva raza. Nos metemos ya en el tema de la redención. Estos días estoy dando muchas vueltas, y a lo mejor lo quería una burrada teológica, pero bueno, no quiero un señor que me perdonará. No siempre estoy un señor que me perdone. ¿Os dais cuenta que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? Es decir, que pensara que fuera libre. Un tremendo lo de la libertad. Me decía el otro día mi hija adolescente: papá, ¿y Dios por qué nos ha hecho libres si como consecuencia de eso hemos montado la guerra y tal? Nos ha hecho su imagen y semejanza, pero hay dos cosas que me están llamando la atención en estos días. Que nos ha hecho a su imagen y semejanza y por lo tanto nos permite ser creador. No de la nada, pero creador. Y redentor. Y aquí me surge un problema teológico. Porque claro que la Iglesia Católica ya está en el Génesis, crecer, multiplicados, transformar, todos doy, transformarlo, crecer. Y por tanto la Iglesia y el cristiano alaba la creación científica, la creación literaria, la creación, la transformación técnica. Es una maravilla, es un imperativo cristiano. El seguir creando no es pasividad. Está en nuestra condición precisamente porque estamos hechos en imagen y semejanza, el seguir innovando, el seguir creando. Cualquier creatividad maravillosa a los últimos pontífices, ¿no? Y ahora que después del gran Papa Juan Pablo II, ahora que entra, pues viene un Benedicto XVI tremendo. ¿Y ahora qué? Pues ya, ahí nos viene un hombre que parecía que era un párroco de pueblo y que era marinero, porque está muy bien, se está constantemente renovando, ¿no? Es una tarea creativa la que tenemos. Y esto, si llego al final de la charla, por eso estamos obligados también los laicos a seguir innovando y creando en las estructuras sociales, inventando cosas, inventando procedimientos para mejorar este mundo y para alcanzarlo. Pero también, y esto me da mucho que pensar, es que también hechos a imagen y semejanza de Dios, también tenemos que ser corredentores. Una palabra que había oído 100.000 veces, pero que como siempre las palabras pasan hasta que hay un momento en que ¡plaf!, se te engancha. ¿Qué significa esto de ser corredentor? Es que la pasión de Cristo está incompleta. Dicen los teólogos que no, pero que está abierta. Bueno, eso que lo explique un teólogo. Lo cierto es que mis sufrimientos ayudan a la redención. Yo no sé si esto que os voy a contar es cierto o no, y si es así o no, pero en cualquier caso a mí me ayuda. Yo me imagino que Jesús en la oración de Getsemaní, siendo Dios siempre verdadero, debía ver todos los sufrimientos, todos los pecados, todas las traiciones, pero a la vez tendría que ver todas las pequeñas corredenciones que hacíamos. No sé si esto es cierto todo el mundo, no, pero por ahí debe ir la cosa. Porque no le encuentro otra explicación. Y por tanto, que igual que somos co-creadores, tenemos que ser corredentores. Y aquí entro en una parte un poquito más teórica, pero voy a pasar más rápidamente porque es. Esta es nuestra condición de bautizado. Estás plenamente dentro del pueblo de Dios. Estás ya marcado y estás llamado a la santidad. Y estás llamado a comunicar el Evangelio. He leído varias frases que van en el mismo sentido. Es cierto que Dios en su infinita misericordia, hasta de tus defectos se puede servir para que alguien se convierta. Voy a contar una conversión
un personaje público, que es tremendo. Un católico muy bien posicionado políticamente y socialmente. Un hombre que le gustaba los vicios del mundo y que le gustaba pues lo que ofrece el mundo. El dinero, las mujeres, lo fundamental, sin más. Y este hombre le ofrece una visita institucional a Estados Unidos de 3 semanas. Esos convenios en los que Estados Unidos invita a los políticos, y entonces este que era un parlamentario se fue a Estados Unidos invitado por el gobierno de Estados Unidos. Estaban viendo Estados Unidos, las distintas estructuras, y uno de los puntos por los que iban a pasar era Las Vegas. Este estaba gozando más, dice, Las Vegas, menudo, sí, podéis imaginar. Las Vegas. Y este tenía un ayudante, que aún lo sigue teniendo. Y cuando llegan al hotel de Las Vegas, el ayudante se acerca al recepcionista y le dice, perdón, soy católico. ¿Hay alguna misa en alguna iglesia católica próxima? Entonces, el diputado era diputado, que iba, le miró y no pudo ver decirle, coño, Antonio, qué gracioso eres. Preguntar por una iglesia en Las Vegas, porque es una broma, ¿no? Aquí viene a Las Vegas a ver misa, a Las Vegas venimos a lo que vamos a venir. Y le dice, no, es que yo soy católico, ¿sabes? Yo ya sé que era católico, yo tengo que ir a misa, pues ya sábado, domingo, lo que fuera. Y el otro dice, bueno, me lo contaba él, dice, pasé de la sorpresa a la incredulidad y al final a la resignación. Bueno, pues mira, pues vete a misa, pero vete cuanto antes. Total, que el otro se va a misa y este se queda en el hotel esperando a que volviera su ayudante, que se había ido a misa. Pero se ve que la misa en Las Vegas, en estos sitios difíciles, es un poquito más larga que en algunos pueblos de España. Vamos, bastante larga. Muy larga. Porque decía esto, mira, tardó 2 horas. Dice, yo pasé de la resignación a la maldición, me acordé de todos. Y aprendí, tío, es gilipollas, venir a Las Vegas y tal, vamos a perder y tal, y el tío ahí, cuando venga lo va. Bueno, aquello fue el origen de su conversión. Dios iba detrás de él y al cabo de 6 o 7 años, al final cayó, y hoy es un hombre laico, dando testimonio de su condición de católico en el mundo muy difícil. Un hombre tremendamente enamorado de Santa Teresita, además un hombre teresiano, enamorado de las miserias, porque sabe de sus debilidades y sabe de sus cosas. ¿De qué se sirvió Dios? En este caso, de un testimonio aparentemente inocente, como es ir a misa. Y decía en esto que he leído, Dios se puede servir de cualquier cosa para convertir a tu compañero. Pero tú crees que te salvarás si no has sido capaz de transmitir eso que lleva dentro. No, eso de ahí de mí si no predico el Evangelio. Esta condición de laico nos lleva a un tema que es más teológico y como está tanto en la Lumen Gentium, en los números 31 y siguiente, es muy bonito, pero yo no tengo tiempo por inventar allá. En la triple condición, los laicos somos sacerdotes, somos profetas y somos reyes. Esta condición de sacerdote, profeta y rey no son frases bonitas. Está en el Vaticano II y posteriormente luego lo recoge también la Evangelii y creo que está en la Christi Fidelis también. Que en realidad es un rito mero, es volver, cuando lees los documentos y dices, joder, es que la Iglesia eso también es algo que tenemos que hacer, es volver a las fuentes, ¿no? Porque el Vaticano II está ahí, al final los documentos vuelven y vuelven a lo mismo. Somos sacerdotes. El sacerdocio, con todas, no me voy a meter porque no soy teólogo, con todas las funciones que han tenido los sacerdotes a lo largo de la historia y de las distintas religiones, pero
Yo me voy a quedar en una el sacerdote era el hombre que hacía los sacrificios, que ofrendaba los sacrificios a Dios. Además de tener otras, como era conservar la ley, conservar las escrituras y explicarlas. Pero era el encargado del sacrificio. Claro, los sacerdotes en el judaísmo desaparecen con la destrucción del templo de Jerusalén. A partir de ese momento ya no hay sacerdotes y el único sacerdote es Jesucristo. Y de esta condición sacerdotal participamos los laicos. Pero claro, si el sacerdote es el que celebra la misa y nosotros estamos al otro lado, ¿qué pintamos nosotros? ¿Recuerdas que somos sacerdotes? Sí. Y a mí me ayudó mucho lo que le oí a un navarro, un hombre bueno, un hombre mayor, 80 años, un santo, anónimo. Cuando este hombre me explicaba la misa por categoría, y yo le explicaba, no es que me explicara la misa, me iba explicando pequeñas cosas y tal, en una comida que tuve con él, y me dio una lección teológica tremenda. Dice, yo voy a misa todos los días, y cuando el sacerdote echa las goticas del alma en el vino, digo, Señor, esas goticas son las mías. Y entonces ahí pongo, pues, la dificultad de la convivencia con la mujer, el ridículo que han hecho no sé qué, el tal. El sacrificio de cada día son las goticas que van en la corredención. Yo creo que es muy bonito si esta imagen nos ayuda a decir, es que somos sacerdotes y tenemos que colaborar en la tarea de transmitir los sacrificios. ¿Y qué es eso? No hay que buscar grandes martirios. Pues lo que sabemos, el trabajo bien hecho, el aguantarnos a nosotros mismos, el aguantar a los que nos rodean, el no perder la esperanza, las mil cosas. Somos profetas. Y como profetas, cuidado, el profeta no es el adivino. El profeta no es el adivino, ni es el aguacista. El profeta, en sentido estricto, es el hombre que habla en nombre de Dios. Como hablaba Moisés, como si viera invisible. Y esta es la tarea también nuestra, como si viéramos al invisible, ¿no? Que es el perfil de cualquier apóstol de hoy. Tenemos que hablar y juzgar las cosas como si viéramos al invisible. Comunicar con sencillez, no ya de los evangelios, sino una interpretación de las realidades temporales. Y finalmente lo del rey. A mí lo del rey, cada vez que entro lo del rey, vaya aquí lo del rey. Caramba, cuando entras en lo del rey, la figura del rey, ¿qué te tumba? Es que no es el reinado temporal como nosotros imaginamos. Es que es el reinado que vence sobre el mal. Y por todo que es el dominio de la propia pasión, es un reino de unidad. Pero es gobernar la tierra desde los principios que Dios nos ha dado. Que en última instancia es la entrega amorosa. Y la verdad que la organización de las realidades temporales desde el principio del amor nos daría unos resultados tremendamente distintos. Luego podemos concretar en que el laico tiene que estar en el mundo de la empresa, en el mundo del trabajo, en el mundo de la economía, en el mundo de la política, pero eso no son más que derivaciones de esta condición de rey. Es así. Está en el Vaticano II, ¿no? Lo inventó yo. Sí, porque inventó yo, bueno, tampoco pasa de nada. Bueno, y voy terminando porque esto. ¿Cómo evangelizar? No soy ningún maestro. Pero lo primero, yo creo que, insisto, contemplar la palabra de Dios, la oración. Yo creo que es lo fundamental, dejarse empapar. Y dentro de esa oración, la oración de súplica. Un amigo mío me decía, mira, yo cada vez que tengo que resolver un asunto muy difícil, le hablo a mi ángel de la guarda y le digo, ponte en contacto con el ángel de la guarda del otro y convéncele de esto. Que le mueva. Oye, pues a lo mejor no es mala idea cuando a alguien hay que tocarle un poco y hacer unas reflexiones. La oración es súplica por el otro. Es muy fácil. Digo porque, repito, yo durante muchos años de mi vida
situación comercial del cristianismo. Hago mi maleta, mis recetas, mis actividades, tal. Oye, y eso inversión se la pasa a la gente. A horizonte va y tal. El católico es nada. Nada. Si uno no empieza, y entre otras cosas, claro, lo dice en uno de los múltiples documentos, luego diré los documentos de los que he leído, porque todo esto brota de ahí, no es mío. Claro, lo primero, no hay evangelización que no provenga del Espíritu Santo, por lo tanto, encomendarse al Espíritu Santo. Y ya descendiendo a lo terrenal. Un día le pregunté a un amigo periodista católico, tiene una editorial, tiene un portal católico de amplia difusión, tiene bastante éxito. Le dije, oye, estamos un poco, en fin, parece que no conseguimos mucho y tal. Y él me dice, yo creo, Juan Antonio, que desde los medios de comunicación, y mira que llevo toda mi vida dedicado a esto, no convertimos a nadie. Pero un día, hablando con un director de un gran colegio de maristas, con miles de chicos, me dice, me dejo el colegio y me voy a Rumanía, a un colegio que está lleno de, bueno, son niños deficientes, con deficiencias profundas y demás. Hombre, ¿cómo dejas todo? Porque he llegado a la conclusión de que aquí no... En los colegios católicos, al menos en este, en el que estaba dice, no logramos evangelizar, ¿no? No sé si es que, por las razones que sean. ¿Qué es lo más efectivo? El encuentro personal. El encuentro personal, y en ese encuentro personal, no solamente... Bueno, hay una cosa del Papa que me ha encantado mucho. En ese encuentro personal, una cosa fundamental es escuchar al otro. A ver si lo recuerdo. Sí. A veces creemos que evangelizar es darle la tabarra al otro. Es ir y decir, macho, tengo aquí un recetario, una meta recetario, te vas a ahorrar en psiquiatras lo que no te ha escrito. Y vas a dejar de la tabarra a todos tus amigos diciendo que eres más desgraciado del pueblo, porque que lo eres, pero ya vale. No es ir con un manual de autoayuda ni con el catecismo debajo del brazo. No, es permitir el encuentro. Permitir el encuentro. ¿Permitir con el encuentro con quién? Evidentemente con Jesucristo. Es como comienza la exhortación apostólica del Papa Francisco. Es lo que decía Benedicto XVI. Es el encuentro narrado en los evangelios con cada uno de ellos, de los apóstoles. Se encontró y mirándole a los ojos le dijo, ven y sígueme, y dejaron todo. Lo que se necesita propiciar ese encuentro. ¿Cómo se propicia ese encuentro? Es verdad que ello se puede servir de la lectura de un artículo en un portal educativo, por supuesto, que no descalifico. No, yo creo que la forma más eficaz es el encuentro personal. Y dice el Papa Francisco, salir, bueno, el Papa está hablando de que de la misma forma que Dios hace nuestro encuentro de nosotros, hablamos, la Iglesia dice primaré, tome la iniciativa, que no se quede a la espera, que tome la iniciativa, y dice, la Iglesia en salida es una Iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. A mí me ha encantado esto, y os lo leí porque lo dice el Papa. Yo, lo que dice el Papa me parece realmente, de verdad. Muchas veces es más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar. O renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino. Antonio, que es el asistente de esta persona que antes he contado su conversión y que sigue siendo su asistente, yo no sé si le había hablado de Jesucristo y le había dado la palabra. Para mí que no, porque me han contado unos y otros. Bueno, Antonio no me cuenta nada, es un hombre discreto. Pero bastaba estar ahí y oírle. Y aún después de aquel primer aldabonazo, tardó 6 o 7 años en que, ¡bum!, Dios me tumbó. Por completo, detener el paso, dejar de lado la ansiedad, mirar a los ojos y escuchar. Vivimos en un mundo lleno de ruidos. Pero porque
porque está lleno de ruido, no se escucha. ¿No? Yo creo que si un marciano viniera a la Tierra, viera un poco cómo está este planeta y se marchara y hiciera una descripción de cómo son, diría, pues mira, son unos tíos bastante simpáticos, son bípedos y tal. Dice, le salen un par de cables de los oídos y van mirando una caja. Y entre ellos no. Entre ellos se comunican a través de esta caja. Según la ley esa de que el cacharro aleja a los que están cerca y acerca a los que están lejos. El otro día, el martes estuve en Madrid, y porque era Madrid, pero en Madrid porque me impactó desde ese momento, iba en el metro, y el metro en Madrid pues cada vez es más una exposición de todas las razas y culturas que hay en el mundo, afortunadamente, en ese sentido. Y ya, me daba igual que fueran personas de distinta condición social, de distinta raza, de distinto color, de distinta vestimenta. Todos disfrutaban dos cables de las orejas. Todos. Niños, mayores, todos aislados. Algunos acompañan además con ciertos movimientos de cabeza. Bueno, pues yo creo que esto es lo fundamental. Propiciar el encuentro personal. Salir al encuentro. Y a partir de aquí, ¿dónde? Pues mirad, hay muchas cosas donde podría extenderme, pero no tengo tiempo y además prefiero charlar con vosotros o que vosotros digáis lo que os ha parecido o lo que sentís, por lo que traes, no por lo que hayáis oído. Pues evidentemente hay estructuras básicas que urgen evangelizar. No solamente el encuentro personal, sino Dios en cada momento pues a uno nos llamará a una cosa u otra. No magnifiquéis la importancia de estar en un ámbito o en otro. No penséis que estar en los medios de la comunicación es más importante que ser el humilde Antonio asistente de un político. No penséis que estar en la política y estar en el Congreso de los Diputados, allí puedes hacer más bien que si estás como humilde ama de casa o como humilde profesor en tu... Yo no creo que convirtiera a nadie en 4 años en el Congreso de los Diputados. Lo cual no significa que el laico tenga que estar presente en todas estas estructuras, porque como decía Andrés en la introducción, a nosotros nos corresponde transformar las realidades temporales. Ahí no tienen que estar los sacerdotes, es tarea nuestra, porque somos más y porque es nuestro carisma específico de estar en ese ámbito. En primer lugar, de las familias. Pasamos por una crisis en la de familia. Hay que ser cuidadosos. No a veces la estructura formal deseable es... Vamos a ver cómo piso de echar esa mano. El clima familiar es una cosa, la estructura familiar bajo distintos cánones es otra. Y la Iglesia y el Papa hay que ser muy delicados a la hora de condenar determinadas ortodoxias o heterodoxias, y a veces dentro de ciertas ortodoxias hay heteropaxias. Vaya bien usted. Puede haber familias, aunque no estén constituidas como tales, que llamamos familias atípicas, que estén dando un testimonio de entrega impresionante y que son lecciones para aquellas otras familias a veces estructuradas. Yo no digo que lo ideal sea el que no estén estructuradas y con los visos canónicos. Lo que digo es que la familia es algo más. Es el lugar precisamente donde uno se encuentra, donde la persona es querida por lo que es y no por lo que tiene, y donde esto hay que mantenerlo. A mí me da mucha pena porque veo que, aparte de las familias rotas, desestructuradas, me preocupa mucho la falta de madurez de los padres y madres y de la sociedad en la que están los niños. No sé qué va a pasar con la siguiente generación, porque jugar a profeta no es buen oficio. Pero en esas condiciones de desequilibrio emocional parece que la próxima generación no tiene muchas garantías de que sea una próxima generación de padres y madres bien asentados con equilibrio emocional. El tema de la enseñanza y la educación. Tengo que decirlo porque a esto me dedico y eso lo llevo muy dentro del corazón. Antes de empezar esta charla con algunos de los compañeros, que somos más o menos de la misma jornada, los que estamos aquí muchos, Juan Carlos, Juan Carlos luego se dedicó, pero todos pertenecemos a una generación, Andrés, y muchos de los que estáis aquí, a una generación en que la Iglesia fue consciente de que había que ocupar las cátedras para poder evangelizar.
yo soy producto de aquella toma de conciencia por parte de la Iglesia y por parte de alguna institución. Si no, es verdad que Dios me dio la vocación para ser educador, pero no es menos cierto que se sirva a través de unos instrumentos y que esos instrumentos profesionales dijeron, oye, lo tuyo, yo quería ser ingeniero técnico aeronáutico. Curiosamente, un ingeniero técnico aeronáutico que hacía de psicólogo, pues bueno, como psicólogo no sé si era muy bueno, pero aceptó en este caso, pues me dijo, no, tú tienes que dedicar a las letras y dentro de las letras y tal, bueno, que acabé en filosofía y tal. Digo esto porque estamos en un momento histórico, 3 cochazos. Mirad, en estos momentos, de aquí al año 2025, salimos de la enseñanza no menos de 200.000 profesores. 200.000 profesores. Que son los mismos, o menos, no, los mismos, claro, pues son todos de la misma manada, digo por los flujos luego de la población, los mismos que llegamos en términos generales a la educación por vocación, o trascendente o inmanente. Uno buscaba la revolución y otro la solución. Unos creíamos en Cristo y otros en Marx. Pero a todos nos unía la pasión por la vocación y por transformar el mundo desde las aulas. Hoy se produce esa renovación y no veo que las instituciones de la Iglesia, hablo de las instituciones de la Iglesia, no voy a decir la Iglesia, sean conscientes de que hay una emergencia educativa para ocupar esos puestos de trabajo. Podía hablar de la pésima preparación técnica que tienen en general hoy los maestros y profesores. Como decía aquel, señorita, esa lección, esa pregunta me la sé. Y podría contar en dónde estamos. Y ahora han salido algunos planes que en el mejor de los casos, veremos la primera cohorte de esos planes dentro de 8 años. En el mejor de los casos. En el peor, no antes de 10 o 12. Es decir, cuando 200.000 profesores hayan renovado la actual plantilla. Profesores que llegan por resignación en muchos casos y no por vocación. Es un drama. Y en estos momentos, la Iglesia, o las instituciones de la Iglesia, universidades, instituciones, etc., no son conscientes de esto, que es un momento histórico y que se trata de transmitir, como antes decía, un pasado, una cultura y un futuro, unos valores de sentido. Que es que ya está bien, caramba, que es que yo cuando veo, cuando veo a los consejeros de educación, a los ministros, decir, voy a hacer un programa bilingüe, voy a hacer un programa de nuevas tecnologías, que son fotos fáciles con las que todos los consejeros y ministros adornan su quehacer diario. Es que no hay nadie que les recuerde que un idiota bilingüe es un idiota, y que un idiota tecnológico es un idiota, y que un imbécil bilingüe sigue siendo un imbécil. Quiero decir, no, por eso no me estoy metiendo lógicamente con ese país. Quiero decir, que la clave de la formación y de la educación no está exclusivamente en el dominio de medios y instrumentos, que la clave está en otras cosas de la humana. Pero desde una perspectiva de laico comprometido, es una reflexión que tenemos que hacerlo. Y tendríamos los que estamos, porque somos padres, porque conocemos, despertar vocaciones para la enseñanza. Si a mí no me hubieran despertado la vocación para la enseñanza, yo probablemente hubiera sido ingeniero aeronáutico, o no, porque Dios me permita saber. Pues de verdad, es un tema muy serio. Porque lo que está claro, por encima de ideologías, por encima de banderas políticas, etc., es que la clave de la reforma de la enseñanza, el elemento que más influye, después de algo que se suele olvidar, que son las condiciones personales del alumno, que de esto nadie habla. Y por condiciones personales del alumno, lógicamente son las actitudes y las aptitudes. Pero dicho eso, es el profesorado, mucho más lógicamente que los sistemas, que la arquitectura de un sistema educativo, etc. Por lo tanto, es un elemento, perdonad que lo haya sacado como así un poco de manifiesto, pero es que es algo que me quema en las manos. Y lo voy diciendo donde me ofrecen ocasión, por eso he dicho aquí. Pero es que el profesor puede influir mucho. Mucho, todos. Pues tenemos, en fin, Andrés de esto puede contar muchísimo más que yo, la de buena gente que va por el mundo porque tuvieron un buen profesor. La de buena gente que en un momento dado estuvieron a punto de tirar por la borda su vida, pero que les salvó el recuerdo de aquella enseñanza de un profesor. ¿No? Bueno, la verdad es que
eso no computa a la hora de trienios o de sexenios, pero computa a la hora de la siembra de la que estamos hablando. Bueno, los medios de comunicación, evidentemente hay que estar presente en los medios de comunicación. Antes había que tener un periódico o había que tener acceso a la carta al director. Hoy, pues las redes sociales, con todo el peligro que entrañan, pero creo que es un elemento donde tienen que estar presentes los católicos. También la economía, también la política, pero de eso hablamos otro día. Aquí simplemente una reflexión. Quizás los católicos hemos vivido muy a gusto con una estructura política, con un partido político que confiábamos que fuera el representante de los intereses de los católicos. Y en ningún sitio está puesto que los intereses de los católicos tienen que ser defendidos por un partido. Aquí parece que, bueno, la marca oficial, oficiosa, y esto me ha decepcionado. Bueno, pues bendito sea Dios si por fin hemos dejado de confiar en estructuras humanas. Que haya que infiltrarse en otras estructuras humanas, por supuesto, pero la salvación no viene de ningún partido político, de ninguno. Y ningún partido político agota las potencialidades que tiene el mensaje cristiano. La cultura, yo creo que la cultura es fundamental. Solamente un punto y con esto termino. Yo creo que vivimos una época tan anestesiada que en estos ámbitos de la cultura, de los medios de comunicación e incluso de la enseñanza, a veces, con la paciencia que nos pide el Papa, tenemos que no correr demasiado. Yo hace 20 años que no doy clases en un aula. Seguramente si entro en un aula hoy me dará un shock. Lo cual no significa que no haya dejado de dar clases, pero no en el sistema reglado. Yo creo que hay una gran diferencia, y entonces, corrígeme, cuando hace 20 años nosotros dábamos clases a los chicos, los mejores chicos, no todos, estaban llenos de interrogantes. Aunque la tarea del filósofo es generar preguntas antes de dar respuestas. Por lo menos del filósofo, yo creo que en general la de todo el mundo. Es decir, el profesor antes de enseñar tiene que despertar la curiosidad. Y solo cuando el cuando el alumno tiene la curiosidad y el interrogante, entonces es pertinente la respuesta. Si no, el alumno está lleno de respuestas impertinentes, porque no vienen a cuento de nada, salvo para aprobar una materia. Los de filosofía, los profesores de filosofía, tenemos esta obligación, como profesores de filosofía, despertar. Pero mirad, es que vivimos en un momento en que mayoritariamente lo primero que tenemos que hacer es despertar la inquietud. Hay una frase, creo que es Pío XII, esa frase que en nuestra adolescencia aprendimos a través del Padre Morales, que decía, hay que transformar este mundo de salvaje en humano y de humano en divino. ¿Qué es un mundo salvaje? Que no se plantea nada. ¿Qué es un mundo humano? El que se plantea interrogantes. ¿Qué es un mundo divino? El que encuentra la respuesta a esos interrogantes. Probablemente la evangelización que se nos pide a nosotros, a través de la cultura, a través de estas cosas, tenemos que generar actividades, tenemos que generar cartas, tenemos que generar, ¿cómo se llaman ahora los 140 caracteres de los Facebook y todas, tenemos que generar los Twitter y tal. Tenemos que despertar, transformar este mundo de salvación humano y humano. Y dejo para último, ya con esto sí que termino. Mirad, por encima de todo, y aunque en algún momento a lo mejor con mi estado de ánimo haya sonado a tremendismo, a pesimismo, al revés, yo creo que el profeta nunca es pesimista. El profeta dice, bajo, que estamos un poco descarriados, pero el profeta siempre el profeta está bajo la luz de la esperanza, porque hay un futuro. Porque hay un futuro. Una de las canciones de todos los grupos de moda dice, no hay futuro, no hay futuro. Claro que hay un futuro. El futuro es que el último telediario es nuestro, es de los cristianos. Y eso, pues, a pesar de nuestras limitaciones, de eso tenemos que estar muy seguros. Dificultades la ha habido siempre. Crisis la ha habido siempre. El hombre es un ser problemático. El hombre es un bicho que está constantemente generando problemas, pero el hombre es un bicho que está constantemente resolviendo problemas en la medida en que algunos de esos bichos, más raros que ninguno, dicen, además de llorar, yo sé qué hacer. Y entonces dan un paso adelante e intentan solucionar. Y así se construyó la Unión Europea,
Cuando hartos de llorar por lo malo que éramos los europeos, algunos, que por cierto eran católicos, dijeron, además de llorar, ¿qué sabemos hacer? Y dieron un paso adelante, y sentaron las bases de lo que era Europa. Y tuvo que venir Juan Pablo II a decir, Europa, sé tú misma, vuelve a tus raíces. Por lo tanto, tenemos todos los motivos para la esperanza, porque el último telediario es nuestro. Ahora bien, eso no nos quita la responsabilidad de que en cada momento, tanto a nivel humano, basta ya de llorar. Oye, ¿qué se te ocurre? Basta ya de razonar. ¿Qué puedes hacer? Tanto a nivel humano como a nivel divino. El futuro mejor depende de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, perdón, pero mejor lo decir. Gracias. Gracias, Antonio. No voy a echarte ahora piropos ni nada de eso porque andamos justicos de tiempo. Tiempo suficiente como para que podamos aportar alguna pregunta, algún comentario interesante. Ahora que tenemos aquí a Juan Antonio pues, a nuestra disposición, pues, si queréis hacer alguna aportación o hacer alguna pregunta. ¿O una corrección? Primero Javier, pues. Me ha encantado la exposición y demás, pero yo creo que uno de los problemas que tenemos los que nos consideramos cristianos sanos, y queremos estar en la trinchera, es que quizás nos arropamos mucho en grupos a lo mejor así como estos. Y tenemos el riesgo de caer en el consumismo de venir a muchas actividades de estas, de celebrar muchas actividades de estas, dar muchas palmadas en el hombro, pero luego no vamos a la trinchera. Y nada, y ya que lo he soltado, ya me quedamos. Bueno, puede ser, pero... Pues puede claro ser que también es necesario, ¿no? Es necesario, porque también uno de los problemas que tenemos los católicos que estamos en la trinchera es que a veces estás más solo que la una, te tira para atrás y dice, hay alguien detrás de ti. Sí, bueno, yo creo que tampoco hace falta soñar con... No todo lo que estés aquí, todos los que estamos aquí, estamos llamados a hacer grandes empresas, ni... Yo creo que siendo co-creadores, pues uno tiene que imaginar qué puede hacer. Pues seguramente lo que estamos organizando este evento lo podrían haber hecho o no. Y seguramente cada uno de los que estamos aquí podríamos estar o no. Bueno, yo creo que de aquí lo que hay que hacer es cargar las pilas a medida en que nos ayude esto y ir por la vida con cara, como dice el Papa, no ir con cara blanca, sino por la vida con cara. Es muy fácil. La gente vive muy sola, vive muy solo y además y vive agitada. Entonces es muy fácil. Tú cuando propicias un ambiente donde haya sentido común, donde haya sentido de humor, donde haya capacidad de escuchar, que está al alcance de cualquiera, pero eso no hace falta tener estudios, y donde haya optimismo, pues es fácil que a tu alrededor generes un ambientillo, ¿no? A partir de ahí, pues a cada uno, según las fuerzas y según lo que Dios le pida, ¿no? Pues a algunos les pides el obispo, oye, pues Dios te ha elegido para eso, no te preocupes, que Dios te... Yo sí que esto a mí me ha servido, ¿no? Dios prepara a los que eligen, no elige a los preparados. Por lo tanto, si alguna vez os veis metido en un lío, confiad en Dios. El lío no es ser obispo, que lo es. El lío es las pequeñas cosas que tú pues abras un nuevo grupo en la parroquia, que generes, que si es que no voy a ser yo un repertorio de actividades, cada uno se les ocurra que tengáis en vuestro entorno. Antonio. Ya sé que no has querido entrar directamente en el tema porque necesitaríamos una actividad específica para ello, pero ¿por qué hay tan pocos católicos en la política?
se utiliza la justificación, no, es que esa normativa viene de la ONU. Oiga, ¿y por qué no estamos los católicos en la ONU? Brevemente, si puede ser. Sí, por dos razones. Primero, porque es más fácil esperar que alguien te lo solucione. Y además así tienes la excusa de que puede echar la culpa a otro. Pues mira, que la ya criticado. Es una actitud muy española. Eso por un lado. Segundo, la vida política es durísima. Es durísima. Sobre todo si tienes principios. Y si vas a la política como compromiso intelectual y moral con unos principios previos. Tienes que saber amolarte luego, porque no todo lo que uno quiere se puede hacer. Pero es muy duro. Y tercero, porque existe una belicosidad frente a los católicos. O sea, la política hoy está entendida como una técnica para alcanzar el poder. Es una empresa, son varias empresas que intentan conseguir el poder y para eso pues tienen unos instrumentos demoscópicos, de marketing, etc. Los principios, pues mire, estos son los que tengo, pero si no les gusta, pues los cambio. Es así, en unos y en otros. Entonces, es muy difícil, perdón, hay una animadversión y además consciente, no voy a contar detalle porque tampoco es el caso, en quitar a los católicos que tienen principios de la vida política. A pesar de lo cual, los católicos deberíamos estar ahí. O intentarlo, por lo menos. Y por mí no veo. Llegué el último, pero por mí no veo. ¿Alguna otra? Sí, una pregunta. Habla de la escucha como un punto esencial de la comunicación. El Papa también se ha referido últimamente en un mensaje reciente, de las 50 jornadas de las comunicaciones sociales. Manuel, un poquito más alto, por favor. Sí, pero pregunto al filósofo, ¿por qué no nos han enseñado a escuchar? Pues no lo sé. Probablemente, entre otras cosas, porque todos tenemos dentro del pecado original el deseo de expresar lo que sentimos, o lo que pensamos, o lo que creemos que pensamos antes que escuchar al otro. Tenemos una debilidad intrínseca al ser humano, a pesar de que tenemos dos oídos y una boca. Yo no creo que haya una actitud consciente de que no nos hayan enseñado a escuchar, pero nos hemos olvidado de enseñar a escuchar. Y en un mundo lleno de ruido y de gente que está cada vez más sola, se necesitan buenos escuchantes. Igual que asociado al tema de la escucha es las prisas. Tendríamos que enseñar a parar. O la contemplación. Lo que pasa es que eso requiere un ejercicio previo, que es el del silencio. Cuando sale algo que recuerda a estas cosas básicas, tiene un éxito tremendo. No sé si profundo no me importa, pero tiene un éxito. Seguramente conocéis la biografía del silencio de Pablo II, que está teniendo un gran éxito en ámbitos no solamente cristianos. ¿Por qué? Pues porque la gente, a pesar de que se vive en esa instantaneidad, en ese vértigo incesante de no querer plantearse las cosas, pues hombre, yo creo que la enfermedad nos acecha, el despertar por la noche aunque sea con mal cuerpo. Hay momentos en que es inevitable uno encontrarse consigo mismo, ¿no? Ese es el silencio. Yo creo que de salvaje en humano, de humano en divino, pues entre esas cosas que hay que hacer de salvaje en humano es ayudar a recuperar el silencio. Fíjate que hasta en el AVE han recuperado los coches del silencio y están teniendo un éxito tremendo. Sí, en el AVE, ahí tú puedes sacar billete y coges billete en un coche de silencio y sabes mucho. Bueno, pues probablemente si un cristiano habla del silencio, pues está en la diana, como es el caso de este sacerdote, por cierto, además de literatura. La última pregunta, Antonio. Bueno, depende, si es cortita y nos da tiempo, yo subiré. Antonio. Sí, yo el tema de la escucha, que es un tema, tengo un diagnóstico, no sé si, yo creo que no se escucha, igual lo que digo, digamos, porque no hay madres y porque no hay sacerdotes.
y ambos tienen algo en común, y es que disponen de su tiempo de forma gratuita. ¿Quién es, por definición, la escuchadora en todas nuestras vidas? La madre. ¿Y qué caracterizaba a nuestras madres? Mamá siempre estaba. Y siempre estaba quiere decir siempre estaba disponible. Y luego los sacerdotes, quiere decir, eran un poco sacerdotes. Pero sacerdote, quiere decir, es un escuchador. Por definición, es un tipo que te ofrece su tiempo de forma gratuita, ¿no? Entonces, en esta mentalidad del contrato, del dinero, del tiempo, como, no, de la productividad del tiempo, es una lógica totalmente extraña a la maternidad y al sacerdote. El sacerdote es un tipo que se sienta en un confesionario y te espera. ¿De cuándo? Lo que hace falta. ¿Una madre quién es? Una persona que te espera. ¿Cuándo? Siempre está. Punto. A ver, esta semana, por penitencia, me pusieron a orar con San Pablo. Y la verdad es que apareció así de casualidad en internet unas oraciones de San Pablo que me chocaron mucho porque hablaban de evangelizar bebiendo con la gente, jugando con la gente, mezclándote. Me sorprendió que hablara San Pablo de esto. Me han llegado muchísimo, pero no creo que a veces el problema puede estar en la línea, ¿no? Hasta dónde puedes beber o llegar hasta ahí. Quiero decir, porque católicos hay muchos, políticos, periodistas, profesores, pero que no nos implicamos como verdaderos católicos. Y da no estar ahí un poco la línea, el que nos dejamos, perdemos esas raíces y nos dejamos llevar por esa juega o esa bebida, que no es mala ni mucho menos. De hecho, San Pablo ya la predicaba. Sí, muchas cosas. Yo creo que aparte de una profunda vida interior, el católico tiene que ser más que nunca un contemplativo en la acción, tiene que estar como si viera lo invisible. El padre Morales, en uno de sus libros, La obra de los laicos, tiene ahí todo un capítulo dedicado a esto, es magnífico. Pero al final todos resuelven lo mismo, ¿no? Es como si viera lo invisible. Pero no es menos cierto que en un mundo complejo, como el que estamos, aparte, por supuesto, eso que decía, el sentido de la prudencia, ¿no? No te puedes meter en terrenales si no estás preparado para ellos, ¿no? Porque no es conveniente, evidentemente, porque la naturaleza tiene un límite. Pero hoy el apóstol también requiere una preparación. Una preparación porque no hablamos simplemente de un sentimiento. Es verdad que el encuentro es el origen, pero no es el final. Tiene muchas cosas y entonces yo creo que ahí hay que desarrollar destrezas, conocimientos y ello, porque las naciones enseñamos los medios de comunicación, hay que volver a la apologética bien entendida, que hoy pues, se ha prescindido de la apologética y al final te dicen, chico, ¿por qué Cristo y no Mahoma? Porque corta la cabeza y desarma el mundo. No podemos ver, ¿no? Hay muchos que Jesucristo es una figura histórica, no sé, no todo es pura espontaneidad. Aunque es verdad que como no haya ese clic inicial, pues es difícil que luego se prolongue. No, o sea, yo creo que lo que hay que hacer es decir, Señor, ayúdame y dame fuerza y que junto con otros no os quedéis solos, eso sí que es una recomendación, por favor, no os quedéis solos, buscad siempre con quien sea, salir, pero para volverlo a un redil, porque si no llega un momento en que te puedes sentir el tipo más solitario del mundo, más amargado del mundo, incluso pensar que eres el último mexicano, no, eres el último mexicano, no eres el primero. Hay mucha gente, hay que agarrar las vidas. Y creo que hay muchas cosas positivas también en el mercado actual, esa conciencia de pertenencia a la Iglesia. Y hay muchas cosas muy positivas. Pues muchísimas gracias. Con esto concluimos esta sesión, esta actividad. A la 1 tendremos la Eucaristía. Será celebrada en la capilla, no de este edificio, sino de la parte posterior, entrando por la puerta que da el monumento al corazón de Jesús. Muchísimas gracias. Luego por la tarde, como ya sabéis, a las 4:15 tendremos la mesa redonda titulada
en las realidades cotidianas de la familia. Tendremos un matrimonio, Maribel de Emilio, para hablar de la familia, a Santiago Arellano para hablar del trabajo, a José Iribas para hablar de la vida pública y a Fernando García Moedo para hablar del servicio de las personas, concretamente a través del voluntariado. Dirigirá y moderará esta mesa redonda Antonio Rojas. Así que muchísimas gracias y hasta dentro de un ratito.